toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El verso 12 nos da la razón por la que Pablo nos dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios sin prescindir de ninguno de estos elementos. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, otra vez dice el verso 13, tomad toda la armadura de Dios, no una parte, sino que, iglesia, toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Ahí está el título de nuestra serie. Y habiendo acabado todo, estar como firmes. Verso 14, estad pues firmes, vestidos vuestros lomos, ¿con qué? La verdad, y vestidos con la coraza de justicia. El verso 15 es el versículo que vamos a estar considerando en esta mañana. Y ponga mucha atención, por favor. Dice, y calzados los pies, con el apresto del evangelio ¿de qué? De la paz. Vamos a leerlo juntos el 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y la iglesia dice, amén. Siéntese por favor si son tan amables. Hoy es el tercer domingo y con este tercer domingo vamos a ver el tercer elemento que conforma, según el apóstol Pablo, toda la armadura de Dios que el Señor quiere que usted y yo nos revistamos. No nada más los domingos, todos los días, 24/7, los 365 días del año, los 12 meses del año, las 24 horas del día, debemos de estar revestidos con la coraza, con la armadura de Dios. Y vimos la primer semana, si alguien que está apuntando y lleva anotación, la primera semana, ¿qué fue lo que vimos, iglesia? ¿Cuál fue el primer elemento que estuvimos viendo según Efesios capítulo 6, del 10 en adelante? ¿El qué? El cinturón, pero no era cualquier cinturón. ¿El cinturón de qué? Alguien que esté anotando, por favor, ahí, ayúdeme, porque se me perdieron mis anotaciones. Muy bien, el cinturón de la verdad. Ya vimos que la palabra de Dios es verdad. Gracias por su entusiasmo. Yo dije, la palabra de Dios es verdad. Y contra tanta filosofía que hoy hay a nuestro alrededor, filosofía de humanismo, ideologías de género, etcétera, etcétera, hay una gran relatividad en el mundo. La palabra de Dios sigue siendo la verdad. No una verdad, sino la verdad. ¿Alguien dice amén? Entonces tenemos que ceñirnos el cinturón, hermanos, con el cinturón de la verdad. El segundo domingo estuvimos viendo otro elemento muy importante que sirve de protección para el creyente. Y estuvimos viendo, ¿alguien que me ayude? La coraza de justicia. ¿Qué protege la coraza? Los pensamientos y ¿qué? Y el corazón. Y estábamos hablando que no era tampoco cualquier coraza, no era una coraza de bronce, no era una coraza de hierro, sino la Biblia dice que era la coraza de justicia. Y cuando la Biblia habla de justicia, habla de rectitud. Mi amado hermano, muéstrame a una persona que vive en rectitud, yo te voy a mostrar una persona que está protegida por Dios. La rectitud nos protege, hermanos. La rectitud nos hace caminar en integridad. Y por eso es que esa coraza de rectitud nos ayuda a mantenernos firmes aún en el día malo. Hoy nos corresponde estudiar el tercer elemento que conforma, según Pablo, la armadura de Dios. Y hermanos, está por demás comentar que estamos en una batalla. Estamos viviendo una lucha continua y diaria. Estamos experimentando, desde mi muy humilde punto de vista, batallas que nunca antes se habían vivido, hermanos. Este proceso que pasamos hace 2 años no fue una eventualidad, sino yo creo que fue un ensayo de las cosas que están por venir y ocurrir sobre la tierra. Tenemos que estar apercibidos, iglesia. Y no solamente a nivel personal, porque usted dice, bueno, yo me protejo y me cubro, me protejo.
sino a nivel mundial, hermanos. Por eso el hablar acerca de la armadura de Dios es algo tan vital para este tiempo. El hablar acerca de las armas espirituales, de la guerra espiritual que estamos viviendo, es un tema que a todos debería de interesarnos, hermanos. Y hoy vamos a hablar de ese tercer elemento que según Pablo conforma toda la armadura de Dios. Y vamos a hablar acerca del calzado. Diga conmigo el calzado. ¿Por qué es tan importante tener bien puestas las botas? Las botas del Evangelio de la paz, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué es tan importante el interés de Pablo en que nosotros calcemos nuestros pies con las botas del Evangelio de la paz? No unas botas Ferrero, no unas botas Gucci. Estas es una réplica de las Fushi. ¿Son Fushi estas? No son Gucci, son Fushi. Pero ¿por qué? ¿Por qué el interés de Pablo que usted y yo tengamos bien puestas las botas del Evangelio de la paz en esta lucha que es a diario? Vamos a ver algo muy interesante. Le hemos puesto por título a este mensaje, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Con las botas bien puestas. Dile que está a tu lado, con las botas bien puestas. ¿Por qué es importante, hermanos, estar apercibidos acerca de esto? Número uno, porque no podemos darnos el lujo de menospreciar o subestimar a nuestro adversario. La Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente. Él no está jugando con nosotros. No podemos subestimar o menospreciar a nuestro adversario. Es un adversario real, iglesia. Pero Pablo nos advierte, hey, no se confundan de enemigo. Su adversario no es el vecino, su adversario no es tu esposo, tu adversario no es tu suegro o tu suegra. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino nuestros enemigos son espirituales. Y no podemos darnos el lujo de subestimarlos cuando hay una jerarquía, mis amados hermanos, bien organizada en contra de ti, en contra de lo que Dios ha hecho en ti, en contra de tu familia y en contra de tus hijos, en contra de tu iglesia. Y nosotros, hermanos, nos estamos durmiendo en nuestros laureles. No podemos darnos el lujo entonces de menospreciar o subestimar a nuestro adversario. Y número dos, más grave sería ignorarlo. Podemos pasarnos los domingos reuniéndonos e ignorar que hay un enemigo que está en nuestra contra. El hecho de que no lo veas no quiere decir que no exista. Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si algo está interesado el enemigo en hacer en tu vida y en mi vida, es hacernos caer y robarnos lo más precioso que tenemos usted y yo, que es nuestra fe en Dios. Te roba tu fe y se acaba todo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos vinieron a aprender en esta mañana? Enséñeme su Biblia. Por ahí alguno trae una de testigo de Jehová, no le hace esa, está bien, vamos a usarla también. Muy bien, desde aquí la vi. Dice Atalaya, está bien, no le hace. ¿Su cuaderno de apuntes? Cuaderno de apuntes, muy bien, hermano, gracias. Eso me motiva, de verdad eso me motiva. Entonces, con las botas bien puestas, diga conmigo a las 3, con las botas bien puestas. 1, 2, 3, con las botas bien puestas. Hay una traducción que me gustó y le pedí a Sofi que nos hiciera el favor de proyectarla. Una traducción, la traducción de la nueva traducción viviente. Mire cómo dice esta traducción en el versículo 15. Pónganse como calzado la paz que proviene de anunciar la buena noticia, a fin de estar, ahí viene lo siguiente. Es que está fallando la señal. A fin de estar completamente preparados. Ese es el punto. Que Dios quiere que no solamente nos estemos preparando, así dice la traducción original, que nos estemos preparando para estar preparados. ¿Se fija? Que nos estemos preparando para estar
preparados. Y es lo que estamos haciendo, hermano. Cada vez que nosotros nos reunimos en torno a la palabra del Señor, nos estamos preparando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué? Para estar preparados cuando venga el día malo. Dios no quiere que cuando venga el día malo tú te estés preparando. Dios quiere que cuando el Señor nos permita atravesar por ese día malo, tú y yo estemos listos, preparados y terminemos como firmes. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ok, hoy nos corresponde estudiar el tercer elemento que conforma, según Pablo, la armadura de Dios. Nosotros le pusimos el equipo de protección espiritual del cristiano. Así como hay equipo de protección en las industrias, en las empresas, en los comercios, ¿por qué no? Nosotros como iglesia debemos de aprender también acerca de esa armadura que Dios nos proveyó. Ya no la dio. Y Dios dice, ahora úsenla. Pablo dice, póngansela, vístanse, ya la tienen en sus manos, el equipo de protección espiritual del creyente. ¿Sabe? El soldado puede estar bien protegido acá arriba con su coraza. El soldado puede estar bien equipado con su casco, como los que tenemos ahí. Pero si no tiene la firmeza en sus pies, de nada le servirá cargar con tan tremenda armadura sobre su cuerpo. Es por eso que aunque las sandalias o el calzado del evangelio no es un arma en sí, el calzado o las botas soportan. No es un arma, pero te ayudan a soportar, a sostener todo el equipo táctico del soldado, todo eso que se pone. ¿Cuántos kilos dijimos que pesaba este chaleco? 15 kilos. Yo duré predicando con él todo el servicio y estaba cansado. De veras, es increíble lo que un soldado tiene que soportar. Pero de nada serviría si no hay firmeza en sus pies. De nada serviría si sus pies no están bien afianzados. Y esto ayuda a sostener todo el equipo táctico del soldado. Por eso Pablo habla en el versículo 11 de Efesios capítulo 6. Dice, estemos de pie. Efesios 6:13 dice, habiendo acabado todo, mantenerse de pie. El versículo 14 vuelve a mencionar mantenerse de pie. Y para que un soldado se mantenga de pie, hermanos, necesita un buen calzado. Un calzado especial. Diga conmigo, calzado especial. No sé, estos zapatos los venden como si fuera parte de un equipamiento táctico, ¿verdad? De hecho, por aquí me traen alguna leyenda, un logotipo, y son zapatos especiales, o para senderismo les llaman otros, pero te ayudan, te protegen el tobillo, te protegen el empeine. Son zapatos que nos ayudan a llevar a cabo ciertas prácticas cotidianas. Pero ¿por qué Pablo consideró este tercer elemento de la armadura como un elemento imprescindible en esta lucha espiritual, hermanos? ¿De qué nos serviría tener las botas del Evangelio de la Paz bien puestas en esta lucha espiritual? ¿De qué nos servirá? ¿Estamos listos, iglesia? ¿Sí? A ver, todos los que están dormidos digan amén. Eso, bien, lo logramos. Muy bien. Número 1, si ustedes de los que están notando, número 1, vamos a ver, número 1, afírmate. Diga conmigo, afírmate. Efesios 6:15, por favor, ahí en su Biblia, no la cierre, por favor, no la cierre. Yo le decía, Padre, ayúdame a transmitir, Señor, esta idea y ayúdame a mí y a mis hermanos, Señor, a poder entenderla. Y mire, si algo el enemigo quiere robarnos es precisamente esa semilla. En toda la semana estuve en óptimas condiciones, pero llegó el viernes, sábado y domingo y el enemigo empezó a mandarme mensajes al pensamiento. Vas a estar enfermo, no vas a poder predicar. Pero ¿cuántos saben que en Cristo hay victoria, hermanos? Entonces, número 1, afírmate. Dile que está a tu lado, afírmate. Y para estar afirmados, ¿qué necesitamos? Un buen calzado en nuestros pies. El soldado no va a ir en guaraches de baño, ¿verdad? De playa, obviamente que no. Entonces necesitamos un buen calzado. Algunas versiones, hermanos, en su traducción incluyen la palabra sandalias. ¿Sí?
Vamos a leer Efesios 6:15 en su Biblia. Dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Le repito, hay algunas versiones, algunos traductores incluyen la palabra sandalias. ¿Qué es lo que conocemos nosotros como sandalias? Levánteme su mano y ayúdeme a predicar. Guaraches, ¿sí? Guaraches. El soldado romano, hermano, escúcheme, no usaba este tipo de zapatos. El soldado romano usaba un tipo de sandalias o de guaraches de cuero con tachones abajo. O los futbolistas, ¿cómo le llaman, hermano? Tacos. ¿Para qué sirven los tacos? No de los que... ¿Para qué sirven los tachones, hermano? Para no resbalarse y para tener mayor que Shui. Fricción, ¿verdad? Entonces, estos sandalias que usaba el soldado romano eran una especie de guaraches hechos de cuero que cubrían todo su pie, hermanos, y por abajo tenían tachones para un mejor agarre y con unas cintas o cordones hasta un poco más abajo de la rodilla. Hasta ahí llegaban. Y eran unas agujetas que se amarraban casi desde la punta del pie hasta donde terminaba el guarache. ¿Por qué le digo esto? Porque es muy importante, hermanos. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice, vístanse del calzado, utiliza una palabra en griego que es la palabra jupodeo, con J, jupodeo, que significa átense los zapatos, amárrense los zapatos. Eso significa la palabra jupodeo, atar o amarrar. ¿Por qué le digo esto? Quiero que usted utilice un poquito la imaginación en esta mañana. Imagínese el tiempo que se invertía en tener bien amarrado ese par de sandalias. El soldado tenía que tomarse un buen tiempo antes de vestirse de toda la coraza. Y se le invertía un buen tiempo en pasar agujeta por agujeta hasta llegar a la parte de arriba. En otras palabras, Pablo le está diciendo a la iglesia y nos dice también a nosotros, hermanos, que el estar bien asegurados, el tener bien sujeto el calzado, necesita preparación. ¿Cuántos nos estamos preparando, hermano? Si en toda la semana nosotros invirtiéramos un tiempo de nuestras 24 horas al día en prepararnos, créame, el enemigo no ganaría ventaja sobre nosotros. Pero Dios dice, toma tiempo para prepararte. Hermano, alguno de los argumentos que yo escucho, no solamente dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en los trabajos, usted platique con cualquier persona en el supermercado y la gente va a coincidir en esto. Ya no tenemos tiempo. El día no rinde. ¿Cuántos han escuchado ustedes eso? Pero mire, qué ironía. Y yo estaba cayendo en cuenta, sí es cierto, el día no rinde. 24 horas se nos hacen muy poquitas. Pero a veces invertimos más tiempo en las redes sociales, en los WhatsApp, en los memes, en los TikToks. Y fácil, hermano, fácil. Le invertimos 3 horas del día en nada. En nada. Se nos va el tiempo. Sí, mucho jijiji, mucho jajaja, pero nada de preparación. Si esas 3 horas del día que nosotros invertimos en nada, nos dedicáramos en prepararnos, hermano, créamelo, no solamente en lo espiritual, sino también en lo secular. Muchos de nosotros ya hubiéramos terminado una carrera. ¿Cuántos se están preparando? Y Pablo dice, así como el soldado se prepara para la batalla y pasa la agujeta por cada uno de los ojales o ojillos hasta llegar a la parte superior, invierte tiempo, prepárate. Prepárate para la batalla. Y utiliza la palabra jupodeo, que significa atar o amarrarse. En otras palabras, Pablo nos está diciendo en la carta a los Corintios, pero también a la iglesia, que necesitamos prepararnos. Parafraseado este versículo sería así como, más o menos, tomen el tiempo necesario para prepararse y estar preparados
para llevar las buenas nuevas de la paz. Ese sería el versículo 15 parafraseado según el apóstol Pablo. Cada día es una batalla, iglesia. Cada día. Mañana lunes, sin duda, será una batalla. El martes vamos a librar otra batalla. Y tú tienes que salir con los zapatos del Evangelio de la paz bien puestos y bien amarrados. En otras palabras, tienes que estar afirmado. Di conmigo afirmado. Más fuerte, afirmado. La pregunta clave sería, ¿en qué me tengo que afirmar? ¿En qué tenemos que estar afirmados, iglesia? Para soportar los embates del enemigo, para mantenernos firmes, como dice el apóstol Pablo, ¿en qué deberíamos estar afirmados? Un cristiano se afirma en la fe en Jesucristo. Gracias por su entusiasmo. Un cristiano se afirma en la fe en Jesucristo. Lo que Dios nos dice es que nuestros pies, hermanos, nuestros pies, espiritualmente hablando, deben de estar afirmados en el Evangelio de Jesús. Por eso es que tenemos que estar bien puestos, nuestros pies ceñidos, preparados, atados en el Evangelio de Jesús. No en ideologías, no en humanismo, no en filosofías, no en el materialismo, ni en el ateísmo. Para poder resistir en el día malo, tus pies y mis pies no deben estar afirmados en una cuenta bancaria, no deben estar afirmados en un dictamen médico, no deben estar afirmados en lo que la gente piensa de ti o de mí. Porque a mucha gente, cómo le afecta lo que los demás piensen de ellos. Y a veces vivimos tratando de agradar a esa gente que ni conocemos o ni siquiera en el mundo nos hace, pero nos interesa tanto que la gente nos vea. A lo mejor vivir lo que no somos o lo que no estamos experimentando. Y la Biblia dice que nuestros pies deben de estar afirmados en el Evangelio de Jesucristo. Tus pies deben estar afirmados en el Evangelio de la paz. Tus pies y mis pies deben estar afirmados en quien hemos creído. Pablo escribe a los Colosenses y le dice en esa carta, capítulo 2, versículo 5 de Colosenses. Vamos a leerlo, ahí está adelantito. Colosenses 2:5. Dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Dice, gozándome y mirando vuestro buen orden. Y miren lo que Pablo veía en los Colosenses. Y la firmeza de vuestra fe, ¿en qué? En Cristo. En Cristo. Y que vuestra fe en Cristo, dice, es la nueva traducción viviente, se mantiene firme. Por eso Pablo tiene el énfasis, dice, pónganse bien estos zapatos, hermanos, estas sandalias, pónganselas bien, y que sus pies estén bien firmes. ¿En quién? En la roca, que se llama Cristo. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Sinónimo de mantenerse. Alguien que me ayude. Sinónimo de mantenerse, aguantar. ¿Qué más? Permanecer. Muy bien, ¿qué más? Perseverancia. ¿Qué más? ¿Le ayudo? Constancia. ¿Qué dijeron? Sostenerse. Hermano, hermana, ¿está tu fe firme? ¿O es fluctuante? ¿Sabe cuándo nosotros nos damos cuenta si nuestra fe en realidad es una fe firme? Cuando estamos posando por ese día malo que el apóstol Pablo habla. Y te pregunto, en el día malo, ¿has permanecido en el Señor? ¿O has salido corriendo? Dice el Salmo 92, más el justo. Yo dije, más el justo. Mas el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán, dice la Escritura. ¿Cuántos justos hay en esta mañana? 3, muy bien, qué bueno, hermanos. Diga conmigo, voy a estar firme. Casi no lo escucho hasta que diga, voy a estar firme.
Porque cuando tus pies están afirmados en el Evangelio, mi amado hermano, no hay crisis que te distraiga. Cuando tus pies están afirmados en el Evangelio, mi amado hermano, no hay COVID que te detenga. ¿Alguien diga amén? Dice la Escritura, ninguna arma forjada contra ti. Y luego dice, porque esta es la herencia de los siervos de Jehová. Alguien diga amén a esto. La palabra firmeza en el griego es la palabra esteoroma. Como estéreo, esteoroma, que significa firmeza y estabilidad. La palabra firmeza en el griego, te repito, es la palabra esteoroma, para darnos a nosotros a entender acerca de la firmeza y estabilidad. ¿Por qué te digo esto? Porque estamos viviendo tiempos de mucha inestabilidad, hermanos. Y hoy más que nunca, tu fe y mi fe deben de estar afianzadas en Cristo, en alguien. Una de las lecciones que el COVID nos ha dejado, o vino a enseñarnos, es que nada lo que tenemos es seguro. Nada. De la noche a la mañana se pierde todo. Pero si tus pies están protegidos y cimentados firmes en este Evangelio, iglesia, yo he venido de parte de Dios para declarar sobre tu vida el Salmo 46, versículo 1 al 3. Recíbalo en el nombre de Jesús. Salmo 46, versículo 1 al 3. Cuando lo encuentre me lo indica por favor con un amén. Salmo 46, del 1 al 3. ¿Estamos ahí? Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. Por tanto, dice, no temeremos, dígalo fuerte, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Verso 3, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Verso 10, baje hasta el verso 10, por favor, ¿qué dice? ¿Estad qué? ¿Estad qué? Quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Verso 11, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Alguien dele un aplauso al Señor entonces en esta mañana. Dice el Señor, estad quietos. Alguien que está quieto está ¿qué? Firme. Dice el Señor, les conviene estar firmes. Estad quietos y conozcan que yo soy Dios. Volvamos a nuestro versículo inicial, por favor, amados hermanos, Efesios 6:15. Ponga algo ahí que le ayude a encontrarlo rápidamente. Efesios 6:15. Lo leemos nuevamente. Dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En otras palabras, Pablo dice, pónganse el calzado del Evangelio. Pónganse el calzado del Evangelio de la paz. No dice de la guerra, no dice de la venganza, no dice pónganse el calzado de la ira, tampoco menciona el combate. Pablo dice la paz. Diga conmigo la paz. Dígalo fuerte, paz. Esa palabra paz, en el original, iglesia, es la palabra eirene, como Irene pero con eirene, que significa tres cosas. Uno, bienestar, eso significa paz, o lo que el judío conoce como el shalom, ¿verdad? Una bendición completa. Pero la palabra eirene significa tres cosas. Número uno, bienestar. Número dos, prosperidad. ¿Cuántos quieren prosperidad? Dos nada más, muy bien. Y ojo, la tercera cosa que la palabra paz significa es unir o reconciliar. Esto significa la palabra eirene. Y Dios dice, pónganse el calzado del Evangelio de la paz. Muy bien. Póngame atención por favor acá. La paz a la que la Biblia se refiere, hermanos,
significa, ya dijimos, estar unido o reconciliado a alguien. ¿Sí? Míreme acá, por favor. Lo más importante para un soldado es estar en paz con su general. Lo más importante para usted y para mí en este tiempo que estamos viviendo es que estemos en paz con Dios. Eso es lo más importante, iglesia. La gente busca paz en sus trabajos o en sus negocios, pensando que un buen trabajo le traerá buenos ingresos y por ende paz en sus familias. Pero si no tienes paz, hablo de la paz con Dios, si tú no tienes una relación con el Creador, aunque tengas millones en tu cuenta de banco, tu alma siempre estará atormentada. Nunca vas a estar en paz. Siempre te va a estar faltando algo. Y ese algo es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Alguien puede leer en voz alta Isaías 48:22? El que lo tenga, diga amén, se para y lo lee bien fuerte. Isaías 48:22. Por favor, hermano, de pie y échele de su ronco pecho. No hay paz para los malos, dijo Jehová. ¿Quién dijo? No hay paz ¿para quién? Para los malos. Si tu paz no está basada en una relación estrecha con Dios, escúchame bien, aunque tengas todo aparentemente resuelto, tarde o temprano algo va a salir mal. Tarde o temprano ese factor que no esperamos se va a hacer presente en tu plan perfecto y lo va a echar a perder. Tú puedes hacer un plan de vida, un plan para la vejez, pero si no hay paz de Dios en tu corazón, mi amado hermano, en vano sería todo lo que tú te estés afanando. Tarde o temprano, algo va a salir mal. Cuando estés atravesando por ese día malo, te vas a dar cuenta cuán solo y cuán sola estabas. Quizás estabas acompañado o tenías a alguien a tu lado mientras tenías, cuando podías, cuando eras alguien. Pero con tristeza nos damos cuenta de que la gente es abandonada cuando aparentemente ha perdido todo y está atravesando por dificultades. Entonces, iglesia, la paz no solo es estar bien. La paz no es la ausencia de problemas. La paz es estar reconciliados con aquel que te hace estar firme aún en medio de los problemas de la vida. Alguien diga amén a esto. Nos conviene estar reconciliados con Dios, hermanos. ¿Quiere ver un cuadro de esto que estamos hablando? Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos capítulo 4 nos da un cuadro, hermano, de lo que es, de la importancia de estar en profunda intimidad con Dios, aún en medio de las tormentas más peores de tu vida. Marcos 4:35. Espero que ya lo hayan encontrado. Muy bien, mira lo que dice la palabra del Señor, iglesia. Marcos 4:35. Dice, aquel día, cuando llegó, ¿qué? La noche. ¿Se fija cómo cuando la Biblia habla del día y de la noche, y cuando hace referencia a la noche, casi siempre se refiere a cosas contrarias a nuestra vida? Muchos de nosotros hemos pasado por esa noche. Quizás un familiar, un hijo enfermo, quizás un padre ausente o una madre ausente. Dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. La buena noticia es que Dios tiene promesas para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Verso 36 dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ella se anegaba. Verso 38. Y él estaba en la popa, ¿cómo estaba? Durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande
bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así? ¿Cómo estaban? Amedrentados. ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Iglesia, póngame atención. Tanto Jesús como sus discípulos iban en la misma barca, ¿sí o no? Ok. Todos estaban en el mismo mar embravecido, ¿sí o no? Ok. Pero la Biblia dice que Jesús estaba, ¿cómo estaba Jesús? Durmiendo. ¿Y los discípulos cómo estaban? Asustados, amedrentados, dice la Escritura. La pregunta que yo quiero hacerte en esta mañana es la siguiente. ¿Con cuál de los dos te identificas en el día malo? ¿Con el que está durmiendo te identificas? Si tu confianza está en el Señor, si tu relación estrecha con Dios te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en el día malo tú vas a estar confiado. Aún en el día malo tú vas a estar durmiendo plácidamente como un angelito. Asegúrate de que tu relación con Dios sea estrecha y directa. Pero por otro lado, iglesia, si tú no estás en paz con Dios, si algo está afectando tu vida espiritual y tu vida emocional, cuando pase el día malo, créeme que vas a estar igual que los discípulos de Jesús. Jesús estaba ahí, Él estaba con ellos. Y Jesús nos ha dicho, no teman, yo estoy con vosotros todos los días, aún en ese día malo, Jesús está contigo. Pero si tú no puedes discernir que Dios es más, si algún momento de tu vida es cuando Dios está contigo, es cuando estás pasando por problemas. ¿Cuántos adoran a Dios por ello? Cuando tú caminas reconciliado con Dios, hermano, vas a tener paz con los demás y vas a tener paz contigo mismo. Muéstrame a una persona que está reconciliada con Dios, agradecida por ser perdonado y justificado por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y yo te voy a mostrar una persona que vive en paz. La paz no te la da el dinero. La paz no te la dan los lujos, de veras. La paz no te la da una posición en la sociedad o en el gobierno. A la paz a la que yo me refiero es la paz que Dios otorga al creyente. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Y cuando tú caminas reconciliado con Dios, vas a tener una paz interna, pero también vas a tener paz con los demás. Por eso es que el enemigo lo primero que trata de robarte con sus mentiras es tu paz. Es lo primero que el enemigo te roba, hermano. Porque sin esa paz tú no podrás avanzar, mucho menos estar firmes contra las acechanzas. Ya vimos el primer domingo que cuando la Biblia en el original habla de acechanzas, está hablando de mentiras. Y el enemigo es padre de mentira. Es por eso que con sus mentiras te habla al oído, te seduce, pero después viene y te roba esa paz. Porque esa paz no viene de Dios. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Alguien puede leer en voz alta Proverbios 28:1, por favor? Proverbios 28:1, que lo encuentre, se plante con los pies en el Evangelio y lo lea bien fuerte. Vamos a leerlo nuevamente, hermana, por favor, bien fuerte. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿Quién es el justo? El que ha sido ¿qué? Reconciliado. El que ha sido justificado. Pero dice la Biblia, huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Se fija? El que no tiene una relación con Dios directa y estrecha, anda corriendo para todos lados, cuidándose de todo mundo, pensando en que todos le van a hacer daño, que todos están conspirando contra de él, porque no tiene la confianza en Dios, hermano. Su confianza no está descansando en el Creador, pero dice, mas el justo, el que ha sido reconciliado, dice, está confiado como un león.
¿Ha visto usted los leones, esos leones viejos que ya están en la selva? Hasta bostezan. Porque están confiados. Yo dije, están confiados. ¿Alguien está aprendiendo algo esta mañana? ¿Seguimos o terminamos? Seguimos, ok. Iglesia, Dios no nos ha llamado solamente para estar aguantando en esta vida. Déjeme se lo repito. Dios no te ha llamado a ti y a mí solamente para estar aguantando en esta vida. Es que hay veces que nosotros como creyentes caminamos por este mundo clavándonos la daga a nosotros mismos. Ay, es que, y hasta cantamos alabanzas de esas. Sufrir me tocó a mí en esta vida. O sea, nos hacemos los mártires, hermano. Y de veras, Dios no nos ha llamado solamente para estar aguantando los embates de la vida, hermano. Dios nos ha llamado, sí, pero también nos ha provisto, escúchame bien, de armas espirituales que no son humanas, sino que son poderosas en Dios para derribar fortalezas espirituales, enemigos espirituales. Y Pablo nos dice, para que eso ocurra, pónganse toda la armadura de Dios, pero no solo para resistir, no solo para aguantar, sino para avanzar y conquistar en el nombre del Señor. Es la consigna del soldado, hermano. No solamente recibir las balas, sino que el calzado le ayuda a avanzar y conquistar victorias en el Señor. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Hermano, si usted supiera la cantidad de creyentes detenidos hoy en día, se espantaría. Si usted se diera cuenta de la cantidad de cristianos que hoy en día están sin avanzar en su vida espiritual, detenidos. Y lo peor del caso es perdiendo batallas. Otros heridos, lastimados, y todo por no tener bien puesto el calzado del Evangelio de la paz. Trataron de caminar un día y algo les lastimó su pie. Trataron de dar un paso hacia adelante y algo les robó su paz. Y dicen, no vuelvo a confiar. No me vuelvo a involucrar. ¿Ha escuchado usted algo así? Detenidos, hermanos. Aguantando solamente. Dios no nos ha llamado para tener un espíritu de mártir, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esos son los soldados que ganan las batallas. Yo dije, esos son los soldados que ganan las batallas. No nada más los que aguantan las balas, sino los que se ponen de pie, caminan hacia su propósito y ganan las victorias en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Un soldado con su pie herido no puede seguir avanzando. Un soldado con su pie lastimado no puede seguir avanzando, aun y cuando tenga puesta la armadura. ¿Ya ve por qué es tan importante el calzado? Pero el que ha sido justificado, el que ha sido perdonado, el que ha sido reconciliado con Dios, ¿alguien de esos hay aquí en esta mañana? Tiene ahora una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la gente nos ve y dice, pero ¿por qué? Si a ti te hace falta esto, no tienes esto, pero tienes una paz que da envidia. Sí, porque ahora conocemos la verdadera paz. Jesús le dijo a sus discípulos en San Juan 4:27, la paz les dejo, mi paz les doy. Pero dice, no les doy esa paz a ustedes como la del mundo. ¿Cómo la del mundo? Si tienes dinero, tienes paz. Si hay salud, tienes paz. Si no tengo enemigos, hay paz. Pero el Señor les dice a sus discípulos, para que no se angustien ni se acobarden, o sea, para que no se detengan. Esta paz que yo les doy no es para que estén detenidos, es para que sigan caminando y que sigan avanzando y conquistando victorias en el Señor. Para eso necesitamos la paz, pero no como el mundo la da. Alguien levante su mano al cielo y reciba esta palabra en el nombre de Jesús. Se puede tener paz aún en el día malo. Alguien diga amén a esto. Sí se puede, iglesia. Sí se puede.
El soldado no va de vacaciones a la playa. El soldado, una vez llamado y puesto su equipo de protección personal, sabe a lo que va. Sabe a lo que va. Y nosotros tenemos que estar preparándonos. Y a veces ignoramos o subestimamos a nuestro adversario y nos metemos a la batalla. Pero se nos olvida a veces ponernos el casco, se nos olvida cubrirnos nuestro pecho, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y viene el enemigo y nos roba la paz. Y hermanos, estamos perdiendo batallas que están supuestas a ser ganadas en el nombre de Jesús. Por eso Pablo dice que estamos peleando la buena batalla. Por lo demás, hermanos, dice Pablo, he terminado la buena batalla. Pablo terminó sus días satisfecho, firme. Así quiere el Señor que terminemos. ¿Alguien aquí cree en la palabra profética? Levante su mano. ¿Cree en la palabra profética? Esto es para alguien en esta mañana, de veras, en el nombre de Jesús. Es más, a eso vino esta mañana, pero es para solo el que lo crea. Yo se la doy, usted sabe si la recibe. Romanos 16:20. Esto es lo que me dijo el Señor. Dile a alguien, para alguien es esta palabra. El Señor dice, lanza la palabra. Romanos 16:20. Yo no sé quién, Dios sí sabe y usted sí sabe. Escuche esto. Romanos 16:20, solamente la primera parte. Solamente la primera parte. ¿Alguien está ahí? Mire lo que dice. Y el Dios de guerra, ¿así dice? ¿No? Y el Dios de conflictos, ¿no? Y el Dios de paz. Escucha, tú que has venido esta mañana para recibir una palabra de parte de Dios. Y el Dios de paz aplastará, ¿cuándo? ¡Wow! ¿Cuándo? En breve, ¿a quién? Y lo va a poner bajo los pies de Dios. No, bajo nuestros pies. Es una promesa de Dios. Y Dios dice, ponte, amárrate bien los zapatos, porque en breve, alguien diga en breve. En breve. Algunos de ustedes el enemigo ha querido detenerlos. Algunos de ustedes Dios ha querido lastimarlos, lastimar sus pies, robándoles su paz. Y viene el conflicto, viene la dificultad, ha llegado a tu vida, la escasez quizás ha tocado a tu puerta y tú dices, no puedo seguir caminando. Pero la promesa que Dios nos da es que ese Dios de paz en quien tú has confiado, en breve, diga alguien fuerte, en breve, dígalo otra vez, en breve será aplastado bajo, dígalo, mis pies en el nombre de Jesús. Dígalo, bajo mis pies. Dice la Escritura, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. En breve, hermanos, en breve. Quiero que le diga a alguien en esta mañana antes de continuar lo siguiente. Voltee con alguien y dígale, amárrate bien las botas. Amárrate bien las botas. Y dígale, mantente en paz con Dios. Porque en breve, dígaselo. Es más, profetícele, porque en breve verás tu recompensa. Alguien diga amén a esto. Amén. En breve, hermanos. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí gozan de esa paz? ¿De veras? Escúcheme bien. Si tú caminas en paz con Dios, no solamente vas a tener paz contigo mismo y con los que te rodean, sino que podrás impartir paz. Ojo, porque nadie puede dar lo que no tiene. Si tú tienes paz, vas a empezar a caminar impartiendo paz. ¿Quién lo cachó? Ok, póngame atención, ¿Cuántos han estado cerca de una persona estresada o estresado? ¿Cuántos? Se contagia, ¿verdad que sí? A los 3 minutos de estar ahí, usted termina igual de estresado o peor que ellos. Si usted no tiene paz. Pero si usted tiene paz, nada de lo que suceda a su alrededor lo puede afectar.
Así es la paz. No podemos compartir, hermanos, un evangelio de paz que no estamos viviendo. Por eso la insistencia de Pablo al decirnos, amárrense el calzado, ya Dios nos lo ha dado, ya Dios nos lo dio, pero igual que la coraza que vimos la semana pasada, úsalos con la salvación o la justificación impartida que vimos la semana pasada. Dios nos ha dado todo un equipo para que podamos caminar por este mundo luchando contra nuestros enemigos espirituales. Está a nuestro alcance. Así quiere vernos Dios, hermanos, bien vestidos. Pero muchos de nosotros hemos tomado ese equipo, la coraza y los zapatos, y los hemos puesto de adorno ahí. Ahí se ven bien bonitos, sí, se ven bien bonitos. Pero no los necesitas ahí, los necesitas aquí. Los necesitas todos los días. Caminando hacia adelante, no retrocediendo, pero impartiendo paz a los que están a tu alrededor. Alguien dígame a esto. En otras palabras, Pablo está diciendo, practica tu teología. Practica tu teología. Empieza a vivir lo que tienes. Póngame atención a esto. Muchos de nosotros queremos alcanzar a las naciones para Cristo. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? ¿Usted no quiere alcanzar a las naciones para Cristo? Ok. Pero no hemos aprendido a vivir en paz en nuestras casas. Vivimos enemistados con el vecino. Vivimos enemistados con el de la tiendita. Vivimos enemistados con el hermano o con la hermana. ¿Usted se ha dado cuenta de alguien que esté enojado con su hermano en Cristo, su hermana en Cristo? No responda. Si decimos que tenemos paz, vivamos nosotros en paz y transmitamos también nosotros esa paz a los que nos rodean. Ahora sí, ajústese el cinturón porque viene lo bueno. ¿Ya se ajustó el cinturón? Ok, ahí le va. El primer lugar para vivir el evangelio es la casa. Si lo va a anotar, le voy a dar tiempo. El primer lugar para vivir el evangelio de paz que Pablo se refiere en Efesios 6:15, el primer lugar para vivir el evangelio es la casa. Ahora, es su casa, para que no diga, la casa del pastor. No, es su casa. Y el primer día para poner en práctica el evangelio, ¿sabe cuándo es? No, el lunes. Le voy a decir por qué. Estamos bien, ¿verdad? El primer lugar para vivir el evangelio es ¿dónde? Diga, en mi casa. Eso, muy bien. Y el primer día para poner en práctica el evangelio, ¿cuándo es? El lunes. ¿Por qué no hoy, pastor? Mire, la mayoría de nosotros queremos vivir el evangelio en la iglesia. Y pensamos que el domingo es el único día para practicarlo. ¿Sí la captó? Hermanos, el vivir el evangelio en la iglesia es lo más fácil del mundo. Volteo para todos lados usted. Todos se ven como angelitos. Algunos hasta levitan cuando entraron por ahí, por esa puerta. En la iglesia es bien fácil vivir el evangelio, hermanos. Mire, le voy a dar una probadita. Dios es bueno. Ahí va otra vez, se va a hacer como que no escuché. Dios es bueno. Eso, ya se fija que todos dicen amén. El domingo estamos acostumbrados nosotros a que el domingo es el día del Señor, a que hay que vivir el evangelio, y es bien fácil, hermano, hacerlo de veras. Dice, pastor, es que gente que se acerca conmigo y en confianza, ¿verdad? Obviamente, dice, pastor, es que aquí en la iglesia
es donde se siente la presencia. No dudo que en la iglesia se sienta la presencia, hermano. ¿Cuánto sienten la presencia de Dios? Pero ahí en su casa, llegando, sus hijos necesitan un papá o una mamá que al llegar ellos puedan estar tranquilos. Que cuando papá y mamá llegan, ellos estén seguros, confiados, porque papá está en casa. No que cuando usted llegue corran y se metan abajo de la cama, porque llegó papá, porque llegó mamá. Tu esposa, varón, ¿cuántos casados hay aquí? Tu esposa necesita tener no un Leonardo DiCaprio en su casa como marido, sino un hombre lleno de la paz de Dios, que no salga corriendo en el día malo, que no le dé la espalda a su familia ni a sus seres queridos cuando viene el día malo, sino que se mantenga firme, resistiendo y avanzando en paz, confiando en que Dios nos dará la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Es que en la iglesia es bien fácil decir amén. Es bien fácil decir amén al predicador o al que está aquí enfrente. Y más cuando se tiene un pastor tan guapo y carismático. O sea, en otras iglesias, ¿verdad? Pero no es fácil decir amén, hermanos. El lunes, cuando toca la mensualidad, cuando llegan, le decía a Katy, esos papeles endemoniados cada mes, el recibo de pago, cuando usted lo recibe, usted dice amén. Dice amén. Es bien fácil decir amén aquí en la iglesia, pero cuando se trata de pagar la colegiatura de tus hijos, ¿qué dices? Como que perdemos la paz, ¿verdad? Se nos fue la paz. Entonces, no tenemos bien puestos los zapatos del Evangelio de la Paz. Entonces, quizás, revisando mi teología, solamente fue una emoción lo que sentí el domingo. Pero el lunes, cuando hay que levantarte tempranito para ir a trabajar, cuando hay que echarle lonche al marido, digan amén las hermanas. Pero el que tiene bien puestas las botas del Evangelio de la Paz, vive el Evangelio en su casa y empieza a practicar el Evangelio a partir del lunes. Así los quería agarrar. Respire. Ahora, ¿alguien sabe cuál será el mejor método de crecimiento en nuestra iglesia? ¿Alguien sabe si algún método de crecimiento pudiéramos nosotros empezar a practicar para que la gente venga a la iglesia? ¿Cuántos quieren que este lugar se llene, hermano? Yo sí lo quiero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe usted cuál es sería el mejor método de atraer a la gente de crecimiento en nuestra iglesia? El mejor método de evangelismo, ¿cuál sería? ¿Ir a predicar a las calles? ¿Cuál? A ver, diga. ¿Perdón? ¿Ir a visitarlos? ¿Usted cree eso? El testimonio. Su testimonio. Su credo, hermano, no es lo que oye. Su credo es lo que practicas. Escúcheme, la paz que hay en ti, ¿cuántos tienen esa paz todavía? Esa paz que hay en ti será su mejor método de evangelizar al perdido. Muchos vendrán a los pies de Jesús cuando vean la paz que hay en ti, hermano. Mucha gente va a venir a los pies del Señor cuando vean que en ti hay esa paz y que no te mueves. Eres como el monte de Sión que no se conmueve. Pero, ¿cómo puedo mantener esa paz, pastor? En medio de un mundo tan ajetreado, en un mundo tan diverso. ¿Cómo? Rápido. Meditando en su palabra. Isaías 26:3. Estoy a punto de terminar. Isaías 26:3. ¿Qué dice, por favor? Isaías 26:3, ¿lo tenemos?
¿Cómo puedo mantener esa paz, iglesia? Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa aquel cuyo pensamiento en ti, porque en ti ha confiado. La única manera de estar usted y yo, hermano, afirmados en el Señor, es estar meditando en su palabra. Y yo me pregunto, usted ha leído seguramente la Biblia muchas veces, igual que yo. ¿Cómo entraría Daniel, ese Daniel del que la Biblia habla? ¿Cómo entraría Daniel al foso de los leones, por ejemplo? ¿Cómo entraría? ¿Confiado o con miedo? Confiado. Seguramente Daniel ya había estado allá adentro antes de entrar físicamente. Porque Daniel, dice la Escritura, oraba ¿cuántas veces al día? Señor, esta mañana voy a ser conducido a ese lugar donde quizás hasta ahorita nadie ha salido vivo, pero yo pongo mi confianza en ti, Señor. ¿Cómo entraría Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego, hermanos? Confiados, en paz. Diga conmigo, en paz. Porque ellos conocían al Dios que les daba esa paz. Quiero terminar compartiendo una historia, hermanos, que está narrada en el segundo libro de Samuel, capítulo 23. ¿Cómo llevar este tema a la práctica, hermanos? Ese era mi reto, decía toda la semana. ¿Cómo puedo llevar a la práctica el tercer elemento que Pablo menciona dentro de la armadura del cristiano? La armadura de Dios. Y apenas esta mañana el Señor me llevó a ese versículo, a esa historia que está narrada en Isaías capítulo 23, versículo 8. Segunda de Samuel, sí, gracias, perdón. Segunda de Samuel. Qué bueno que están atentos. 23:8. ¿Alguien ha aprendido algo en esta serie, hermanos? Ok, hermano, lo que falta, de veras. Yo estoy extasiado, hermano, con cada elemento que estamos viendo. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Con un amén cuando lo tenga. Muy bien. Esta historia, hermano, es una historia que bendijo mucho mi vida en los primeros años cuando nosotros nos convertimos. Fue desafiante para mí esta historia. Y quiero pensar que hoy también te va a desafiar en el nombre de Jesús. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 8 en adelante. Póngame atención, por favor, y esté bien atento a cada uno de los detalles. Dice, el título de esta historia dice, los valientes de David. ¿Cuántos valientes hay aquí en esta mañana? Uno nada más. ¿Cuántos valientes hay aquí esta mañana? Eso. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Y empieza a mencionar por orden, por jerarquía, y el primero dice, el primero que tuvo fue José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató ¿a cuántos? 800 hombres en una ocasión, uno solo. Mató 800 hombres en una ocasión. Verso 9. Después de este, diga conmigo, después de este. ¿Quién? Eleazar. Ese es el segundo valiente que menciona la Biblia. Eleazar, hijo de Dodo, el Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido ahí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Cuando el pueblo de Israel huyó, este hombre, Eleazar, fíjese lo que hizo. Verso 10, se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger su botín. Verso 11, póngame atención porque aquí viene lo interesante. Después de este, diga conmigo, después de este.
¿Fue quién? Sama, hijo de Agé, Ararita. Y dice esta historia, los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Diga conmigo, pequeño terreno lleno de lentejas. Y el pueblo había ¿qué? Huido delante de los filisteos. Verso 12, terminamos con esta historia. Él, o sea, Sama, entonces, ¿qué fue lo que hizo? Se paró, ¿dónde? En medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Cuando yo leo esta historia, hermano, ¿dónde está lo desafiante, pastor? Déjeme le digo, hermanos. Sama, el tercero en esa lista, él había visto con sus ojos, él había sido testigo ocular de las victorias que le había dado Dios a estos dos hombres que menciona la Biblia primero. ¡Wow! Sama dijo, yo vi cuando aquel hombre mató a 800, él solo en una ocasión. Y si Sama estuviera relatando esta historia diría, pero también vi cómo Eleazar se levantó en contra de los filisteos y luchó tanto por lo que era suyo, con una sola espada pegada en su mano, que su mano no se pudo abrir más, hermano. Porque fue tanta la batalla y la lucha que su mano quedó pegada a su espada. ¡Wow! Pero ¿sabe una cosa? Le tocaba a Sama pelear su propia batalla. Es muy fácil nosotros confiar y creer en la batalla de otros y no creer que usted y yo podemos librar nuestras propias batallas. Así como Dios estuvo con David, así como Dios estuvo con Eleazar, así como Dios estuvo con Sama, también Dios está contigo. Y necesitamos nosotros entender, hermanos, que es importante estar bien firmes en el pequeño terreno que Dios nos ha puesto. Le tocaba a Sama pelear su propia batalla, hermano. Y yo creo que con tristeza miró a su alrededor y él dijo, vamos a pelear. Ya Dios ha demostrado que Él puede darnos la victoria. No una victoria, una gran victoria. Alguien dígame a esto. Dice, ahora sí, ¿cuántos son? Para no contarlos. Y cuando voltea a su alrededor, dice, ¿dónde están los demás? ¿Dónde están los aleluyos? ¿Dónde están los que decían amén el domingo? Se habían ido. Huyeron. Pero mientras unos huyen, hermano, tú permaneces luchando por lo que es tuyo, en el nombre de Jesús. Es tiempo, iglesia, de poner nuestra confianza en Dios, cimentar nuestra fe en Dios y empezar a pelear nuestras propias batallas. Voy a tomar el atrevimiento de tratar de ejemplificar un poquito lo que sucedió esa mañana. Dice la Biblia que Sama recordaba las victorias que Dios les había dado en el pasado. Un hombre como Eleazar, que luchó contra sus enemigos y empuñaba la espada de tal manera que cortaba cabezas, 800, los que se acercaban, los mataba, los destruía, defendía lo que era suyo. Fue tanto la batalla tan dura que dice que su mano quedó pegada a la espada. Tanta fue la fuerza que aplicó, yo creo, en la ¿cómo se llama esto? Empuñadura, ¿es correcto? ¿Sí? Que su mano no se pudo abrir, hermano. Imagínense la magnitud del combate. Era momento de que Sama peleara sus propias batallas. Hermanos, va a haber momentos en nuestra vida que usted y yo vamos a tener que pelear nuestras propias batallas en nuestro pequeño terreno de lentejas. Quizás ese pequeño terreno de lentejas es tu casa. Quizás ese pequeño terreno de lentejas es tu matrimonio y nadie va a pelear por él más que tú.
A nadie le debe importar más tu familia que a ti. Y Dios te dice, toma la espada, ponte la coraza, amárrate bien los zapatos, porque es tiempo de pelear por lo que Dios te ha dado. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado, iglesia? Dígamelo. Nada, no nos ha dado nada. ¿Cuántos tienen hijos? Pelea por ellos. Es más fácil llevárselos al pastor, ¿verdad? Para que los enderece. Oiga, yo no puedo ni con los míos. Pelea tus propias batallas. ¿Cuántos Dios les ha dado una pareja? Pelea por lo que es tuyo. Toma las armas espirituales y pelea por lo que es tuyo. Quizás sea algo tan pequeño como un terreno insignificante de lentejas, pero es tuyo. Es lo que Dios te ha dado. Si somos fieles en lo poco, Dios nos va a poner en lo mucho. Por eso es necesario que tengamos bien puestos, iglesia, las sandalias del Evangelio de la paz. Alguien que sabe que Dios está peleando de su lado, pelea confiado, pelea seguro, porque no es nuestra habilidad, no es nuestro talento, sino que en el nombre de Jehová confiamos. Póngase sobre sus pies, por favor. Diga conmigo, afírmate. Necesitamos estar afirmados ¿en quién? En Cristo, hermanos. Cristo es el Evangelio. Aquí otra vez, Cristo es el Evangelio. Tenemos que conocerlo. Él es las buenas nuevas de salvación. Tenemos que estar afirmados en Él, hermano, más que nunca. Vienen días malos, de veras. Yo no quiero ser alarmista. Yo creo que usted sabe más cosas que yo, pero se aproximan días malos. Y tenemos que estar bien afirmados en el Señor, en la roca que es nuestra fortaleza, hermanos, en el Dios de nuestra salvación. Tenemos que estar afirmados. Pero no solamente para soportar, sino también para avanzar. Hijo, hermanos. Diga conmigo, afírmate. Ahora diga conmigo, movilízate. Las botas es el único elemento que sirve para avanzar. Una vez puesta nuestra confianza en el Señor, una vez pelear por lo que es nuestro, hermanos, entonces sí podemos salir y compartir las buenas nuevas de salvación, porque nadie puede dar lo que no tiene. Una vez bien puesto el calzado, estamos preparados para avanzar, hermanos. ¿Cuántos están listos para avanzar? Efesios 6:15, no se ha ido de ahí, ¿verdad? Todavía estamos ahí, Efesios 6:15. Pepe, pásale por favor con la banda y prepárense, porque algo bueno, como decíamos ahorita, va a suceder. Efesios 6:15, todos con su Biblia en la mano, por favor, estamos terminando. Diga conmigo las buenas noticias. Muy bien, Efesios 6:15 dice así la palabra del Señor: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Por qué los pies, hermanos? ¿Por qué los pies? ¿Por qué Pablo no dijo la espada de la paz? ¿Por qué? ¿Por qué los pies? Evangelio, diga conmigo el Evangelio. Este Evangelio que nos transformó. Hola. Este Evangelio que nos cambió. Hay que llevarlo. ¿Alguien tiene que ir? ¿Se necesitan los pies? Avanzar. Las buenas noticias son para compartirlas, hermanos.
¿Cuántos tienen buenas noticias? ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, la Biblia habla que el Evangelio es la buena noticia de salvación. Y para que haya una buena noticia, también debe haber una mala noticia. La mala noticia es que sin Dios estamos perdidos. Esa es la mala noticia. Pero la buena noticia es que en Cristo hay salvación y vida eterna. Cuando usted y yo entendemos esto y empezamos a vivir un evangelio de paz, estamos preparados, o sea, nos venimos preparando para estar preparados para ir y anunciar las buenas nuevas de salvación. Termino con esta cita así de pie, Romanos 10, 14 y 15. Estoy terminando. Romanos capítulo 10. Alguien que lo tenga, diga amén. Muy bien. Versículo 14 y 15. Dice la palabra del Señor: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, diga como está escrito. Miren lo que dice la Escritura. Cuán hermosos son los que, de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Wow. Míreme bien, hermano. Míreme bien. Dios te ha escogido a ti. Escúcheme lo que le voy a decir. Póngame atención. Dios te ha llamado a ti y a mí para que seas un mensajero de buenas noticias. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿lo estás haciendo? Ya dijimos, el Evangelio significa buenas noticias. Dios está esperando que su pueblo se prepare para estar preparados, listos para llevar las buenas noticias de salvación. Y esto, hermano, escúchame bien lo que te voy a decir. Esto no es opcional. Esto no es opcional. Es una obligación que tenemos, hermano, de dar de gracia de lo que de gracia hemos recibido. ¿Cuántos de aquí venden productos? En internet o en su casa. Si alguien quiere vender un producto, lo anuncia, ¿sí o no? Tú y yo no estamos vendiendo Fuller, Betewere. Tú y yo anunciamos salvación y vida eterna. No anunciamos algo, sino que anunciamos a alguien. En las próximas semanas hay unas despensas ahí que tienen un destinatario. Estamos preparados para ir y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabe por qué a veces no estamos dispuestos? Porque no tenemos paz. Y no es una opción, hermano, no es de, es que ese no es mi ministerio, pastor. No, es que no se trata de ministerios, aquí no habla de ministerios. Dios te ha llamado para que seas un anunciador, un mensajero, un pregonero de paz. Jesucristo vino a reconciliar lo irreconciliable, hermanos. Una humanidad que estaba sin Dios y sin esperanza, destinados al fuego eterno. Pero Cristo vino y nos reconcilió con el Padre. Ahora gozamos de una salvación, hermano, de veras que no valoramos. Pero allá afuera hay un mundo que se está perdiendo.
Allá afuera hay un mundo que está en tinieblas. Y la iglesia, discúlpame que sea tan enfático en esto, descalza. Descalza.